están? ¿Cómo están mis queridos amigos y amigas de todo el país? Muy bien, me dice el Carlitos, el Estevita, lo veía un poquito cabizbajo, pero esperemos que sonría mucho en esta mañana, en este 11 de abril de 2023. Bueno, amanecemos con un poquito de sol en Quito, aunque siempre digo es un sol que sale con poncho, porque igual se siente frío y hay anuncios de que hoy habría tormentas eléctricas. Estamos con esta complicación sin duda del tiempo, la lluvia que nos afecta en distintos sectores y responde mucho también al cambio climático, aunque nos hagamos los locos. Otras circunstancias, realidades que nos afectan en nuestro país, las que ya sabemos, las que ya han sido narradas por Alexis en Punto Noticias, por Licenia, que han sido abordadas también el día de hoy. Lo triste que es levantarse o prender el celular y ver que te llega una imagen de un sicariato dentro de una iglesia, de que pues evacúan todo un centro comercial o por lo menos una planta baja para analizar presuntos explosivos y este tipo de cosas que no podemos permitir que se conviertan en nuestra normalidad, aunque están en el día a día. Yo ayer decía, estamos acostumbrándonos a que la nueva normalidad sea contar muertos, pero es más bien un llamado a exigir a las autoridades que se hagan cargo. Por eso hoy queremos conversar y darle seguimiento al tema que ya lo hablaba también Geraldine desde una óptica y queremos continuar con la psicóloga de CEPAM Guayaquil, Patricia Reyes, para conversar sobre esto que se ha dicho muchísimo, los cuerpos de las mujeres convertidos en territorio de guerra en nuestro país, ¿no? ¿Cuáles son los mensajes que están dando estas bandas del crimen organizado? ¿Cuáles son los mensajes que se están dando por parte de los violentos, de los machistas en nuestro país frente a la inacción del Estado? Bueno, todo esto lo vamos a conversar de inmediato, así es que le damos la bienvenida a Patricia, muchas gracias por estar con nosotros, con nosotras, muy puntual en este día martes 11 de abril de 2023. Buen día. El micrófono, por favor, Patricia, porque no le escuchamos. Ahí sí. Ahí sí, muchas gracias, Patricia, qué gusto, buen día. Mucho gusto también, agradeciendo también la invitación para poder hablar de un tema que creo que nos preocupa mucho a todas y todos nosotros, ¿no? Así es, lo habíamos dicho, ¿no? Esto de que los cuerpos de las mujeres se han convertido en un territorio de guerra y a mí me preocupa muchísimo y me parece importante analizar cuál es el mensaje que ha dejado este triple femicidio de estas jóvenes mujeres en nuestro país. Ya, yo creo que ahí es como claro también, sabemos que el femicidio es un asesinato a las mujeres por su condición de mujer. ¿Qué significa esto realmente, no? Significa que la vida de las mujeres, en este sentido, son vidas sin importancia, ¿ya? Es decir, son vidas que de mujeres que pueden ser asesinadas, que pueden ser violentadas, que pueden ser violadas, y como que nadie tiene una posibilidad de generar una respuesta ante esta situación. Y sobre todo el Estado. Uh-huh. Y esto también podemos ver porque mayoritariamente también vemos que sí, pueden ser mujeres que de distinta actividad, ¿no? Y se las asesina en ese sentido también, ¿no? Dependiendo de las actividades que realizan, dependiendo de sus condiciones sociales, dependiendo inclusive del lugar donde se las encuentra, etcétera, ¿no? Porque siempre hay esta idea de decir las mujeres no deben estar en estos lugares, en estos espacios, ¿ya? Y hay quienes asumen la posición de ser como los ordenadores de la sociedad, ¿ya? Y estos son como los mensajes que también a veces van quedando, ¿no? Hay que ordenar a estas mujeres que están haciendo cosas que no deben de hacer. Hay que ordenar a estas mujeres también que de alguna manera se pueden estar saliendo de lo que el sistema patriarcal y machista espera de las mujeres. Y lamentablemente suceden muchos asesinatos como los que usted menciona y otros más, ¿no? Uh-huh. Y ni qué hablar de las mujeres, por ejemplo, que son de los sectores urbanos populares, que son mujeres sobre todo empobrecidas. Esas mujeres empobrecidas, que pueden estar inclusive cruzando la extrema pobreza, son los cuerpos que menos importan, entre comillas, ¿no? O sea, son
cuerpos de menos valor en nuestra sociedad. Si se muere una mujer en esas condiciones, como que no pasa nada, ¿ya? Como que, y de eso sabemos porque son las mujeres que están, muchas de ellas están siendo raptadas, las adolescentes, las niñas, las mujeres, sea para condiciones de trata, sea para violarlas y luego asesinarlas. Pero son estas mujeres a quienes no se hace a veces seguimiento de qué está pasando El con el Estado rayo. no reacciona igual cuando se trata de mujeres empobrecidas que cuando se trata de personas que tienen un poder adquisitivo mayor, digámoslo así. En la sociedad y el Estado en general, ¿no? O sea, Uh-huh. si usted se da cuenta, y quiero aclarar esto, ojo, porque a veces uno dice algo y se lo toma desde otro lugar. Uh-huh. No es que la vida de las mujeres en general no vale, toda la vida de las mujeres vale, ¿ya? Pero dolorosamente hay mayor movilidad, por decirlo así, de mujeres de clase media o que tienen alta o de mujeres que tienen algún tipo de condición no solo social, sino también de reconocimiento social, ¿ya? Porque de eso es que estamos hablando también. Uh-huh. Aquí nos están reconociendo también socialmente en este contexto? No se reacciona de la misma manera de cuando se trata de una mujer que está completamente empobrecida. Sí, Ya, yo no, ayer, no, Patricia, no. hablaba un poco Ujú. del tema también de la impunidad en nuestro país, ¿no? Cuando ocurrió el caso de María Belén Bernal, abordamos mucho este tema, ¿no? Y por ahí salió la cifra de que nuestro país en Latinoamérica es el primero en impunidad, es decir, pues muy pocos casos de femicidio son sancionados como tales. De hecho, por eso vemos esta diferencia tan grande entre las cifras que maneja la Fiscalía, por ejemplo, del año 2022, 78 femicidios frente a los 332 que termina contabilizando de alguna forma o registrando la sociedad civil, ¿no? Número uno en impunidad. ¿Esto qué mensaje les da a quienes asesinan a las mujeres bajo esta figura, bajo el femicidio, con este componente también que es matar a las mujeres por el hecho de ser mujeres? Que es normal que no tienen, o sea, que no van a ser sancionados si cometen un crimen de esta naturaleza, ¿no? Y no solo a los machistas, es como esta idea de un asesinato más, ¿no? Y creo que también se va naturalizando la muerte y terminamos como ya no espantándonos por este tipo de crímenes. Creo que la impunidad desde el Estado y desde las instancias responsables de las sanciones inician desde mucho antes del femicidio, porque sabemos que son muertes que podían haberse evitado, ¿ya? Pero lamentablemente, como usted dice, ve estas diferencias grandes de cómo es, entre lo que las mujeres observamos bajo este observatorio donde vamos calificando los femicidios y lo que la instancia judicial dice. Entonces, inician desde el momento que las mujeres están siendo violentadas, porque no están siendo sancionadas adecuadamente las personas que violentan o que amenazan a las mujeres, porque a veces son mujeres que ya han estado en situaciones de lo que nosotros llamamos también tentativas de femicidio. Es Así decir, es. ya ha habido indicios de que las han querido asesinar, o mujeres que han estado en situaciones de extrema violencia, o mujeres que han sido amenazadas, pero de tal manera que uno dice que bajo esas condiciones de amenaza puede asesinarla en cualquier momento, ¿no? Pero son mujeres que acuden a poner una denuncia y simplemente no les brindan a veces las garantías de seguridad o de protección, o simplemente no consideran que realmente es de una gravedad, ¿no? El caso de Incluso, Karen Bravo en Pedro Carbo, Patricia, que lo estábamos siguiendo, ¿no? Esta chica denuncia ante la fiscalía que venía siendo acosada durante un año, el agresor le parte la cabeza con una piedra, ella va y denuncia y no hacen absolutamente nada, no la protegen y esto termina después con un femicidio, con la modalidad de sicariato, entran 3 personas a su vivienda y le disparan frente a sus hijos. Y la fiscalía no lo considera un femicidio. ahí es cuando uno también dice, o sea, dolorosamente los actos de violencia contra las mujeres, incluyendo el femicidio, muchas veces también reflejan las concepciones que en nuestra sociedad se tiene alrededor de la vida y los cuerpos de las mujeres.
Es decir, no necesitamos a veces cometer estos actos, pero muchas personas justifican el acto, ya, de alguna manera, o simplemente no le dan la relevancia y la importancia, como en este caso que usted dice, sí, la golpeó con una piedra, pero no se ve el hecho, la gravedad de esto, de que es un cuerpo, es decir, una mujer que está en un peligro vital real. Y estos son actos de impunidad. Si uno cuando hace análisis y estudio de los casos, nos damos cuenta que todas las vidas de las mujeres que están calificadas como femicidio, definitivamente fueron muertas que podían haber sido evitadas, porque están llegando a varios espacios, a justicia, a salud, a educación, saben de estos hechos y nadie hace nada al respecto, ¿no? Entonces, hay un Estado inoperante, ahí hay una justicia también que no se aplica adecuadamente, y en este sentido luego nos encontramos que en condiciones como el que vivimos, perdón, actualmente, actualmente realmente hacen que estos contextos definitivamente se vuelven más peligrosos para las mujeres. Los contextos violentos en los que vivimos somos nosotras las que estamos en condiciones de alto riesgo. Y también me ha dolido muchísimo, seguramente de la misma forma que a las familias de las víctimas, evidentemente ellas con este duelo que están pasando ahora mismo, que las autoridades ni siquiera se hayan pronunciado, y de alguna forma también eso es un mensaje. ¿Cuánto le interesa al secretario de Seguridad, cuánto le interesa al presidente Guillermo Lasso las vidas de las mujeres con un asesinato de esta forma tan cruel, este triple femicidio, que además pues revela que son mujeres jóvenes, que algo que a mí me llamó mucho la atención es cómo los femicidas pues arrastran los cuerpos, digamos, más de 1 kilómetro, dejan huellas, de alguna forma permiten que den pronto con los cadáveres de las chicas, y yo siento, ahí me dirá usted, Patricia, cuál es el mensaje también, que querían ser encontrados, que el mensaje que ellos querían dar es que se vea cómo actúan, con la violencia con la que están actuando con las mujeres en este caso. Claro, es una manera también de romper la moral en este caso, de una ciudadanía también, ¿no? Es decir, cuando hablo de romper la moral, es también como encerrarnos en esta situación de que como que es imposible hacer nada. Tienen tanta posibilidad ellos pero además de cuerpos que como no los consideran con valor, los arrastran, los dejan tirados, se los puede hallar, pero ahí la idea es también estas son las condiciones en las cuales si se va a hacer algo contra las mujeres, si les dan más derechos, si las mujeres están en espacios que no deben, si las adolescentes o las jóvenes van a lugares que de pronto para el imaginario de los agresores o de quienes han asumido estas concepciones machistas, están en estos espacios que no les corresponden, porque dolorosamente el espacio público, que es todo, sigue estando bajo el control de los hombres. Entonces, en ese espacio público nosotros transitamos. Y como están en el control y como están en el control de quienes están teniendo mayor poder o mayor impunidad frente a la violencia que hacen, en ese espacio público todo lo que transita es de mi pertenencia. Así piensan los machistas, ¿ya? Entonces tenemos la libertad de matar, de asesinar y de dejarles una advertencia ahí ante estos cuerpos. Es como meternos miedo. ¿Qué persona no va a tener miedo ante esto? ¿O qué mujer no va a tener miedo de transitar por ciertos lugares? Porque siempre está pensando, antes pensamos que íbamos a ser violadas, no hay mujeres en nuestro mundo, digo yo, que no piense que la violación puede ser un hecho al cual podemos estar expuestas, ¿ya? Y han habido estudios inclusive de cómo es que se instaura estos miedos. Y ahora el siguiente mensaje ya no es solo la violación, sino la muerte. Ustedes pueden estar siendo asesinadas en cualquier momento. Entonces hay un mayor miedo donde
el miedo realmente lo que hace es impedir que accionemos o que busquemos algún tipo de solución frente a estas situaciones, porque ya simplemente, ¿para qué hacerlo si pongo mi vida en riesgo? Y ¿Ya? eso es Entonces, lo que ahora están viviendo las familias también, que han recibido amenazas, ¿no? claro, o sea, se vive en general, o sea, creo que el contexto de violencia lo vivimos en general, pero también en esta particularidad de violencia a las mujeres estamos en mayor riesgo, porque son cuerpos, como yo les decía, que se pueden asesinar, porque se los ha venido violentando desde hace mucho tiempo y no ha habido realmente acciones reales de protección. Sí, tenemos los juzgados, tenemos las leyes, pero definitivamente no hay una inversión ni siquiera en acciones preventivas, porque esto significa que nos toca cambiar nuestras concepciones. Esto significa que realmente debemos aprender que la violencia hacia las mujeres no tiene justificación y tenemos que generar este tipo de cambios en nuestras prácticas también, pero lamentablemente tampoco se invierte en prevención. Y cuando yo hablo de prevención, no hablo de una campaña que ni siquiera la hemos evaluado si impacta o no impacta, porque de eso también se trata, que hoy día la pongo y ya después de 2 días no existe, porque para poder generar estos cambios cognitivos que nosotros tenemos, es decir, de cómo nosotros nos relacionamos con el mundo, vemos el mundo, tenemos que realmente generar campañas que vayan a impactarnos definitivamente para nosotros comenzar a ver a la otra persona como sujeto humano, a la otra persona como una persona donde yo me prohíbo definitivamente que la debo de violentar. Que si no estoy de acuerdo, no sé, con alguna situación, no significa que por eso la debo golpear o la debo asesinar. Las parejas, si por alguna situación no están de acuerdo con sus parejas, también hay esta posibilidad, por último, de hasta aquí llego en esta Claro. relación, pero Ujú. no, es asumir esta idea de que tenemos que imponerle nuestras maneras de ver el mundo, ¿no? Pero no se invierte definitivamente, el Estado no está invirtiendo en esto. Así es. En Y bueno, son muchos de estos sectores también vulnerables que son tomados también por el crimen organizado, hay que decirlo, que son más fáciles de penetrar porque hay ausencia de Estado, porque hay ausencia de un mensaje positivo, porque están desatendidos. Muchas gracias, Patricia, por acompañarnos en esta mañana. El tiempo corre muy rápido, definitivamente al aire. Hay algunas preguntas que no alcanzaremos hoy a responderlas. Rolo y se nos escribe, Darwin Vaca también, que tienen dudas de por qué se habla de este asesinato de las chicas como un femicidio. Bueno, les voy a recomendar que googleen el protocolo de muertes violentas en nuestro país para que puedan fijarse en algunos de los términos y puedan informarse sobre lo que les ocurre a las mujeres en nuestro país. Hay el Protocolo Nacional para investigar femicidios y otras muertes violentas de mujeres y niñas, que de hecho en esta oportunidad se ha visto la Fiscalía obligada a tomarlo, a seguirlo, así es que denle un vistazo, cortito nada más, si es que realmente les interesa, denle un vistazo. Muchas gracias, Patricia, un abrazo grande. Ya, gracias a ustedes también. Un abrazo fuerte, Patricia, de CEPAM, Guayaquil, que nos acompañaba, y bueno, es importante que lo analicemos, y si es que en verdad, si es que honestamente están preocupados, si es que realmente les importan las vidas de las mujeres, échenle un vistazo a este protocolo, lean un poquito, infórmense, escuchen con el corazón abierto, más allá de sus prejuicios, y empecemos a decir las cosas y nombrarlas como son. En este país, la violencia, incluida este crimen organizado que nos está afectando, está dañando a las mujeres. Ha pasado en México, ha pasado en Colombia, los cuerpos de las mujeres han sido tomadas también como moneda de cambio dentro de estos contextos delictivos, y las circunstancias en las cuales mueren las mujeres son muy dolorosas. Hace pocos días asesinaron a una mujer trabajadora sexual y nadie se ha escandalizado porque creen que esa mujer podía morir por exponerse a algún tipo de, no sé, algún psicópata o algo así, ¿no? Entonces empecemos a llamar las cosas también como son. 9:22. Vamos a darle paso a nuestro siguiente invitado en nuestro programa del día de hoy. Cambiamos de tema radicalmente para hablar sobre la movilidad en Quito, el tema de los cambios en el pico y placa, y para eso le damos paso a Denis Cajías. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, analista en temas de movilidad y quien pues el día de hoy nos va a compartir su
impresión sobre estos cambios que se han dado. Mientras tanto, les invito a escuchar también lo que fue el anuncio del alcalde Santiago Guarderas sobre este tema. ¿No está Santiago? ¿No lo tenemos ahorita? Ok, bueno, vamos entonces a hacer una pausa y regresamos enseguida con el programa de las Warmis. Bueno, de regreso, Denis, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días, Sofía, ¿cómo están? El placer es mío acompañarles. Qué gusto Muchísimas poder conversar. Gracias por la invitación. Juntos de este tema y bueno, creo que podemos escuchar ese anuncio. Ya desde el día de ayer se empezó a aplicar este cambio en el pico y placa, pero es quizá un punto del cual dialogar. Sin embargo, el tema de la movilidad en la capital nos presenta un montón de otros problemas que hoy por hoy es necesario analizarlo. No sé si es que estamos ya con el video. Listo, vamos a escucharlo, Denis, para comentarlo. Para contribuir con el combate a la inseguridad, me permito anunciar a la ciudadanía que hemos decidido reducir en 1 hora el pico y placa. Es así que el pico y placa terminará a las 20 horas y no a las 21 horas. El próximo lunes 10 de abril estará lista la resolución para implementar esta modificación en el horario. Esta medida ha sido tomada sobre la base de estudios técnicos que garantizan que la resolución no tendrá impacto negativo en la movilidad ni en el medio ambiente. Ahí lo que se pronunció desde el municipio, ¿cuál es su primera lectura? Sí, bueno, entendemos en realidad que a nivel nacional estamos pasando por un tema de emergencia en cuanto a la seguridad en las vías, en la seguridad en ciertos lugares. En este caso estamos viviendo una época que no la hemos vivido en los últimos años y que en realidad las autoridades están tomando cartas sobre el asunto en medida de lo posible que se puede tener dentro de la administración. En este caso, escuchando las declaraciones del alcalde de Quito, nosotros podemos entender que a partir de un estudio técnico ellos han analizado poder modificar estos horarios a fin de tener mejores resultados y control en cuanto a la inseguridad, dejando un poco de lado el tema de foco que es el tema de la movilidad y el tránsito. Uh-huh. Pero en este caso, ¿significa que la gente no debe salir pasada las 8 de la noche? ¿Ese es el mensaje? Sí se lo puede tomar desde ese punto de vista, pero a su vez tenemos que verlo, creo yo, desde otras aristas, ¿no? Nosotros entendemos que la movilidad en Quito a partir de la pandemia tuvo una modificación significativa. Sin embargo, poco a poco nosotros estamos volviendo a lo que llamamos nosotros la naturaleza de la movilidad. Entonces, las condiciones en las que se están tomando las decisiones y las variables que están tomando las decisiones las autoridades, en este caso están como que enviando un mensaje subjetivo de que a partir de las 8 obviamente se tiene o se está corriendo con un poco más de inseguridad si es que tú usas un medio de transporte diferente al que no sea tu vehículo particular, lo cual se puede, como lo digo, se lo puede tomar desde un punto de vista de inseguridad, pero estamos dejando de lado el tema de que dentro de las competencias del mismo municipio tiene de dónde atacar directamente este tema de inseguridad, ¿no? Tratando de fortalecer los sistemas integrados de control como el ECU 911, solicitando un apoyo interinstitucional para que esto no se vea reflejado en el caso de una contraparte que pueda venir a generar un daño más grave al tema de las personas que se movilizan, porque obviamente los desplazamientos van a tener su impacto en el tiempo. Entonces vamos a pasar un poco más de tiempo en la vía debido a que va a haber un aumento de tránsito en estos horarios pico, ¿no? Y además lo veo un poco también clasista, ¿no? Las personas que tienen que ir obligatoriamente porque no tienen vehículo en bus, ellas sí se van a exponer, o no sé ahí cuál es la lectura real, porque no hay mayor explicación cuando se dice tenemos los sustentos técnicos, no nos dicen a la ciudadanía cuáles son esos sustentos técnicos.
Sí, correcto. En realidad, como tú lo manifiestas, nosotros estamos hablando que en Quito existen alrededor de 500.000 de vehículos, ¿no? Pero que esto solo sirve para el desplazamiento de menos del 30% de la población. El 70% de la población, quienes hacen uso del transporte público y otros modos de transporte para poder movilizarse, en este caso por estas decisiones se van a ver afectados directamente, porque no se lo está, en este caso se está tratando de privilegiar o dar una salida a este pequeño porcentaje que utiliza su vehículo particular y no nos estamos enfocando en la mayor parte de población, que es del 70% que se mueve a través del transporte público. Bueno, acá nos envían una pregunta que un poco también pasa por el tema del desconocimiento aún de muchas personas sobre lo que es el pico y placa. Miguel Cabrera nos dice: yo soy de la tercera edad, vivo en Ambato, si viajo a Quito con mi familia en mi vehículo, ¿se aplica el pico y placa? Por favor, es lo que nos dice este amigo. No sé si tú tienes la respuesta, pero bueno, los vehículos que vienen de fuera también se someten a esta jurisdicción, el tema del pico y placa. Sin embargo, por ejemplo, las personas con discapacidad no tienen que regirse al pico y placa, porque se entiende que pues también hay esta protección para ellos por las dificultades que tienen también de movilizarse. Sin embargo, bueno, queremos también tratar de entender si es que el pico y placa al final del día ha funcionado, ¿no? Esta medida también se ha ido ampliando, en su momento fue hasta las 7:30 de la noche, luego técnicamente, con estudios técnicos, se amplió hasta las 9 de la noche, según lo que nos dicen, porque es que nunca nos explican cuáles son los sustentos técnicos, y ahora se reduce. ¿Ha funcionado o no el pico y placa? A ver, esto ya lleva casi una década de discusión, en realidad. Nosotros sabemos que el pico y placa empezó en 2010. En realidad, el pico y placa es una medida, no es una medida temporal que se aplica en las ciudades. Nosotros nos hemos convertido de igual manera, Quito, al ser la capital del Ecuador y al concentrar una gran población con una alta actividad económica y desarrollo de actividades. En este caso, el pico y placa en los primeros años, hay estudios que lo demuestran en lo que ha funcionado. ¿Ya? Sí ha logrado una disminución de la congestión vehicular. Sin embargo, esta medida se ha vuelto obsoleta. ¿Por qué? Porque no se han aplicado unas medidas paralelas, unas medidas complementarias que ayuden al funcionamiento de esta restricción, porque esto no es más que una restricción hacia el uso del vehículo particular, pero entendiéndolo desde la forma en que la gente se mueve. Como lo manifestábamos, si el 70% de la población de Quito se mueve en transporte público, todo el esfuerzo que se debe dedicar desde la administración debe estar a fortalecer este sistema de transporte público. El pico y placa por sí no funciona solo. El pico y placa hoy nosotros podemos decir que ya es obsoleto, porque si ustedes se dan cuenta y basados en la teoría, el pico y placa se refiere a eso, en horarios pico que no pueden que no pueden circular ciertas placas. Sin embargo, ya ahora nosotros podemos ver hoy en la actualidad que horarios picos ya no existen en la capital y ya se ha vuelto una constante en todas las horas, a partir desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche que se encuentra en este momento aplicada esta medida. Nosotros podemos entender que 10 de la mañana uno también se encuentra con la misma congestión vehicular que en las horas pico que estaba diseñado para funcionar. Entonces, al momento nosotros podemos decir que el pico y placa ya no es una solución para la capital. El pico y placa debe estar en este caso asociado al fortalecimiento del sistema integrado de transporte público, que todavía nosotros no tenemos una fecha de inicio para la integración del metro con el sistema, con la empresa de pasajeros y las demás líneas alimentadoras que conforman toda la parte del sistema integrado de transporte público de Quito. Y también vemos que socialmente hay mucha resistencia cuando se toman medidas que tienen que ver con beneficiar o priorizar la movilidad alternativa. Por ejemplo, hay muchos detractores de las ciclovías. De hecho, entiendo que retiraron una recientemente y bueno, el tráfico sigue igual, pero las personas que usan bicicleta no tienen una vía segura por donde dirigirse. En ese sentido, ¿qué pasará cuando el nuevo alcalde quiera tomar, porque ha habido por lo menos en una manifestación pública la intención de querer priorizar los transportes no convencionales? ¿Qué podría pasar? Porque hay una resistencia también como que social, que dicen, bueno, ¿cómo van a cerrar ese tramo solo para las bicicletas si nosotros aquí estamos pasando mucho tráfico en la avenida, por ejemplo, en la República, me parece?
Sí, me parece que justo estamos hablando de la Avenida de la República. Te comento, yo vivo a la vuelta, en realidad entre la República a la vuelta del Parque La Carolina. Eh, en realidad duró 2 semanas el tema de la implementación, como existe un proceso en el cual se va señalizando parcialmente y después se implementan unas barreras físicas para brindar mayor seguridad, en este caso a los usuarios. Sin embargo, en 2 semanas, los detractores de las ciclovías fueron quienes obligaron a retirar nuevamente esto y a que los agentes civiles de tránsito, pese a que existe la señalización horizontal correspondiente, brinden el paso para los vehículos particulares. Ujú. En este caso, como digo, todos los usuarios, toda la población, se centra en el que las ciclovías son quienes están generando el tráfico, generando la congestión. Sin embargo, no es de esta manera. Lo que genera la congestión vehicular, en este caso, es el uso del vehículo particular. No existe otra explicación para esto, porque en la cuestión de ampliar un carril o reducir un carril para el vehículo, lo único que se está realizando es una redistribución del tráfico, una Ujú. redistribución del tránsito. Sin embargo, en este caso, siempre existen los conceptos de que tenemos la ciclovía, pero no hay usuarios. En este caso, nosotros podemos ver que basados después de la pandemia, hubo un incremento casi del 40% de biciusuarios en la ciudad y que utilizan estas redes ciclovías que se encuentran planteadas ya directamente en un plan maestro de movilidad. Acordémonos que todas estas decisiones que se está tomando dentro de la administración están basadas en que existe un plan de movilidad que tiene que cumplir con un objetivo mínimo de establecer X número de kilómetros para fomentar el uso de la bicicleta y con esto tratar de reducir los tiempos de desplazamiento de las personas. Sin embargo, como tú lo manifiestas, existe una presión muy grande en este caso, de las personas que tienen un vehículo particular y que se sienten afectadas por el tema de la reducción de un carril cuando esa no es la explicación que existe. ¿Por Así qué? es. Porque en este caso nosotros entendemos que si la ciclovía una ciclovía nueva viene a formar parte de la red de ciclovías, tiene que ser complementada ¿con qué? Con el sistema semafórico, con el sistema de señalización, con el fortalecimiento de los agentes civiles de tránsito para una correcta socialización y redistribución del tránsito, porque sí, en realidad la planificación de esta nueva ciclovía sobre la Avenida República en los primeros días causó una congestión terrible para el auto particular, pero esto fue porque no fue una decisión y no realizaron el complemento con la modificación de tiempos semafóricos, incluir en este caso nuevos semáforos que son exclusivos para esta nueva carril de servicio que sería para el tema de las bicicletas, pero obviamente, como lo manifiestas tú, todavía tenemos nosotros esa tendencia a creer de que la ciclovía es quien está generando la congestión cuando no es de esta manera. Y mira tú que todos los recursos que se invirtieron para implementarla y todos los recursos que se han invertido para retirarla, y esto lo pagamos todos y todas. Entonces también es tamaña irresponsabilidad por parte del municipio en no planificar correctamente y dejarse en un momento dado presionar también por grupos que pues están tomando las decisiones por las autoridades, ¿no? Si bien es necesario socializar, si bien es necesario tener también una relación cercana con la ciudadanía, no puedes hacer algo que se presume que ya ha cumplido todos estos pasos previos, gastar los recursos y luego volver a gastar recursos para eliminar una medida que has adoptado. Ahora, Denise, ¿qué esperaríamos del nuevo alcalde? Yo decía, bueno, se ve como que algunas luces de que sí se podría priorizar la movilidad alternativa, pero ¿cuáles serían las propuestas desde la sociedad civil? Sí, a ver, aquí debemos entender, como lo manifestaba antes, de que el actual alcalde, así como la persona que va a ingresar en este momento, tienen que regirse al plan de movilidad, al plan maestro de movilidad que existe en la capital. Como digo, en este plan existen ciertos objetivos, existen metas por cumplir y de acuerdo al plan de trabajo que se proponga,
tienen que satisfacer la movilidad sostenible. En este caso, el nuevo alcalde tiene una visión de un tema de la movilidad, de fortalecer la movilidad sostenible para estos hipercentros que nosotros mismos hemos generado. Los hipercentros, hablo desde el tema de plataforma gubernamental norte, en donde se concentran una gran cantidad de actividades y en donde se debe fortalecer muchísimo más esto en el tema de ciclovías, el tema de áreas más amigables para poder caminar, brindar las seguridades del caso, porque, ojo que aquí nuevamente volvemos al punto de la seguridad, que es algo en lo que la administración que va a ingresar tiene que preocuparse al 100%, porque existe todavía el temor, en este caso, de las personas que vivimos por el sector, de las personas también que realizan sus actividades, que viven en otro sector, de que son sectores peligrosos y que en realidad la inseguridad marca un antes y un después. En este caso, la nueva visión debe estar orientada al fortalecimiento del transporte público, siempre de la mano de la seguridad. Porque en este caso, como lo había manifestado antes, el sistema integrado de transporte es quien debe dar la solución a los problemas de movilidad, pero esto si no se le ataca directamente al punto de inseguridad, al punto de la seguridad del mismo, nosotros vamos a seguir manteniéndonos en el mismo conflicto en el que estamos ahora, con el tema de la resistencia por parte de grupos sociales. Sin embargo, hay que ver que ahora también existen y se han conformado muchos grupos que aportan al tema de la caminata y que apoyan también este tema del ciclismo urbano para transformarnos en una ciudad de 15 minutos de lo que se conoce, que tú puedes acceder a cualquier tipo de servicio en 15 minutos, ya sea a pie, en bicicleta o usando los famosos ahora scooters eléctricos y demás opciones y alternativas que nosotros tenemos para movilizarnos dentro de la ciudad. Bueno, sería un sueño, de verdad que nos haces como que trasladarnos a un lugar que esperamos que sea así. Y aquí nos describen, mira, precisamente dice Jorge Almeida, dice, las ciclovías no justifican porque no hay bicicletas en esta vía. Walter Jiménez nos escribe, con respeto al entrevistado, las ciclovías son absolutamente mal diseñadas, hechas sin criterio técnico y menos sentido común. Saludos cordiales. Y Luis Guerra nos amplía un poco la visión y nos dice, las peatones estamos sometidos diariamente a conductores o conductoras pitos que no respetan nuestros derechos. Tenemos derecho a una movilidad en la ciudad sin barreras y también sin violencia. Toca mucho el tema también de los peatones, y en la medida en que también el tráfico contamina muchísimo, caminar no siempre es tan placentero, porque vas respirando todo lo que botan los buses que no han pasado la revisión técnica vehicular, los vehículos que tampoco pareciera que hubieran pasado la revisión técnica vehicular, y el aire es súper contaminado, aparte que los cruces son inseguros para los peatones, es decir, estamos hablando del pico y placa, estamos hablando de las ciclovías, pero no estamos hablando de cómo se malestacionan, cómo se cruzan de carril a carril y causan ese tráfico del cual después se quejan. Correcto, o sea, como bien lo manifiestan dentro de los mensajes, tanto los conductores como los peatones y los biciusuarios estamos sujetos a leyes. Y en realidad quien debe a nosotros emitirnos y darnos todas las facilidades para que podamos realizar nuestras actividades, tanto como señalización horizontal y vertical, como las facilidades en este caso, hay muy pocos estudios en América Latina en donde se puede uno identificar cuál es la afectación que nosotros estamos teniendo directamente por el tema de la congestión, ¿no? De los gases de efecto invernadero que emiten los vehículos al circular. Pero claramente no me animo a decir que las ciclovías se encuentran mal planificadas ni mal estructuradas, porque nosotros entendemos que en Quito existe la Secretaría de Movilidad, quien aparte de tener sus otras dependencias y demás, tiene su personal técnico calificado. Entonces, no me animo a decir que esto se encuentra mal planificado, sino que en estos momentos en donde los últimos 10 años nosotros hemos formado procesos participativos para implementar ciertas ordenanzas o ciertas normativas que a nosotros nos permitan desenvolvernos, en este caso estamos fallando en ese proceso participativo, porque en realidad, como ustedes lo comentan, se lo realiza la difusión a través de redes sociales,
directamente, pero no se está involucrando a los colectivos, a grupos de interés, a representantes de la ciudadanía, para que ellos puedan, en este caso, realizar una construcción más eficiente de la norma y que todos puedan, en este caso, conocer cuáles van a ser los cambios y que nosotros nos podamos adaptar a ellos. Ahora, el tema de la señalización horizontal y vertical y el tema de los cruces no seguros es un tema súper grave porque aún nosotros seguimos teniendo accidentes de peatones por el tema de vehículos que no respetan la señalización y también seguimos teniendo nosotros accidentes con los ciclistas, que un ciclista tiene el mismo derecho de circular por una avenida que está diseñada para un vehículo, pero lastimosamente por las conductas, por la tradicional conducta de los conductores, nosotros como autoridades o en este caso las entidades gubernamentales se ven en la obligación de realizar un diseño en el cual protejamos a los biciusuarios para que no existan y que no se incremente este número de accidentes que existe a la fecha, porque todavía, como les comento, existen muchos accidentes sobre vía por el tema del respeto de las señales y respeto a la ley de tránsito y transporte. Y bueno, hoy vemos también que dentro del parque automotor hay muchas motocicletas que también no están siempre respetando las normas de tránsito. Y bueno, también a los ciclistas les obligan en las calles donde no hay ciclovías a ponerse en medio de los dos vehículos y no utilizar pues el carril que le correspondería, ¿no? Porque molestan que esté utilizando cuando no se dan cuenta que el vehículo es igual de grande y lleva igual una sola persona. Correcto. En esto estamos muy claros de que el tema de estas plataformas digitales en sí, las plataformas digitales que se dedican al delivery, incumplen muchas de las normas de tránsito. Y esto sí es un gran problema para lo que están diseñadas las ciclovías, porque ahora también tenemos en este caso el uso de estas bicicletas eléctricas, de estos vehículos que son propulsados por energía, en los cuales hacen uso de esta infraestructura que está 100% destinada para el uso de los ciclistas. Uh-huh. Entonces, como tú lo mencionas, están siendo también una arista que está afectando directamente a la movilidad y que uh-huh. está influyendo tanto en el tránsito vehicular como en el tránsito de los ciclistas. Entonces, sí debemos en este caso, desde la administración, tratar de fortalecer el control dentro de esta infraestructura que está 100% definida para que sean utilizadas por los biciusuarios. Denis, algo más ya para ir cerrando es el tema de, bueno, las sanciones por el tema del pico y placa. Yo hace unos días me topé con una escena que seguramente es muy recurrente cuando hay pues estas sanciones que hacen los agentes metropolitanos de tránsito. En la avenida 6 de diciembre, que es una avenida pues muy concurrida, empezó a haber un tráfico después de un semáforo frente a la estación de La Paz y era estacionado un carro y mal estacionado en un lugar donde no se puede estacionar, el agente de tránsito multándolo presuntamente porque se demoró como una hora en darle la multa o en, no sé, nunca llegó la grúa tampoco para llevarse el vehículo, era una infracción por pico y placa, pero se supone que el pico y placa y todo lo que gira alrededor del pico y placa, incluido las multas y sanciones que se hacen, son para priorizar el tema de la movilidad fluida, y lo que había ahí era un despelote porque el señor estaba multándolo o negociando la multa, yo no sé, porque yo me quedé parada 20 minutos ahí súper zapa para ver qué pasaba y se bajaban, conversaban, se daban la vuelta, pero ocupaban todo el carril y la gente que no podía fluir el tráfico tenía que correrse, era un sitio donde definitivamente no se podía estacionar, de pronto podía hacerle avanzar un poquito donde había un lugar apto para estacionar mientras lo sancionaban, no sé, pero ahí también este rol y este tema de las sanciones, ¿cómo deberían manejarse y gestionarse mejor? Claro, una vez más, aquí está involucrada la Secretaría de Movilidad y ya es el tema de la capacitación hacia su personal. Los agentes civiles de tránsito saben y conocen la ley y lo que deben aplicar y lo que no. En este caso, ustedes saben, hay la viveza criolla que se lo llama, o tal vez el tratar de arreglar en ese mismo momento para no tener que estar incurriendo en un tema de un pago por una multa, o quizás que se retire el vehículo para que los llevan a uno de los canchones en donde hacen la retención del mismo. Sin embargo, todo esto se basa en el nivel de
de capacidad técnica y capacidad profesional que tiene cada uno de los agentes civiles de tránsito. Nosotros no nos podemos hacer de la vista gorda, en realidad, y decir que todos los agentes, el 100% de los agentes civiles de tránsito están cumpliendo con su deber apegados a la ley, sino que también existe en este momento el tema de, como digo, no generar mayor conflicto en el tema de generar un congestión, ¿no? Pero como tú lo dices, en realidad a los agentes civiles de tránsito, a ellos no les interesa si generan o no generan mayor o menor congestión, solo por el tema de llegar a implementar o a poner una multa sobre las personas que no cumplen, pero todo esto se va otra vez al tema del fortalecimiento institucional. Si los agentes civiles de tránsito deben, en este caso donde se han identificado, existen videos en redes sociales en donde nosotros podemos ver e identificar que se están realizando un proceso de corrupción por no aplicar multas y sanciones dentro del distrito metropolitano. Sin embargo, creo que se deben en este caso aplicar unos sanciones ejemplares para los propios funcionarios, para que ellos puedan ya tener estos antecedentes y puedan actuar de una manera concreta y de una manera directa aplicando solo las leyes. Denis, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Importante que podamos dialogar de estos temas y recoger también las opiniones de nuestros amigos y amigas que nos escuchan a través de la radio y que nos siguen en las redes sociales. ¿Te encontramos en redes sociales? ¿Podemos seguirte? En realidad sí, en LinkedIn estoy como Denis Quejías, para que me puedan seguir. Ahí suelo compartir ciertos trabajos de investigaciones que realizo acerca del transporte a nivel de todo el país de Latinoamérica, para que en este caso puedan empaparse un poquito más de lo que en realidad la movilidad está obteniendo ciertos cambios significativos dentro del país. Muchísimas gracias, Denis, te abrazamos y pues bueno, estamos pendientes, igual ya veremos los resultados de estos cambios en el horario del pico y placa, si realmente beneficia el tema de la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas, si realmente no impacta en el tema del tránsito y del tráfico que tenemos en la capital, si los ciudadanos que usan bus, que usan su vehículo pueden llegar realmente a tiempo, van a pasar más horas en el tránsito, en el tráfico en Quito, todo eso también ya lo evaluaremos, aunque parecería también que las autoridades en este momento están diciendo, bueno, que lo resuelva ya el próximo alcalde, yo ya me voy y pues allá el problema será del que viene. Queremos recomendarles Digitaxi. Bájate tu aplicación de taxi amarillo formal en iOS, en Android, disfruta de todos sus beneficios. Nosotros ya elegimos un taxi friendly, cómodo, seguro, que viene volando, que te lleva con total calma a tu destino. Nos identificas con nuestro color magenta y vives así una experiencia friendly, amigable con Digitaxi, tu taxi seguro. Puedes tomar tu taxi entre varias personas, hacer carpool, que lo usen varias personas y también así beneficias el tema de la movilidad en Quito. Nosotros así lo hacemos con las compañeras, vamos 3 o 4 en un solo vehículo y vamos haciendo las paradas. De esta forma pues evita que más vehículos ocupen un espacio en las calles, en las avenidas de esta gran capital del Ecuador. 9:51. Tenemos otro tema más que queremos compartirlo, nos da el tiempito para revisar los testimonios de quienes reciben la atención de los hospitales públicos en nuestro país que están a cargo del Ministerio de Salud Pública. Primero, la buena noticia, ¿no? Y es importante compartirla también. Hace unos días, el pasado jueves, el Hospital Baco Ortiz inauguró en el área de tomografía equipos buenos, nuevos, que reemplazan a otros que estaban dañados. El Hospital Baco Ortiz pasará de realizar 2 tomografías diarias a 150 gracias a la instalación de un nuevo tomógrafo donado por el gobierno de Japón. El gobierno de Japón dio 6 o 16 millones de dólares para que se pueda comprar estos equipos. Y además se invirtieron $20,000 para readecuar el espacio. El anuncio lo realizó el ministro de Salud, José Ruales, el jueves 6 de abril. Este es uno de los 10 tomógrafos que se han instalado, dijo él, en varias ciudades: el Hospital de Durán, Verdi, Ceballos de Portoviejo, Homero Castañer Crespo en Azogues, el Hospital del Niño, Dr. Francisco y Casa de Bustamante en Guayaquil, Isidro Ayora de Loja, General en Macas, Hospital
Isabel Gilbert Pontón, entre otros. El equipo permite la detección de tumores en el abdomen, anomalías cardíacas, localización de coágulos que podrían provocar un derrame cerebral, entre otras afecciones. Esta casa de salud también cuenta con un equipo de rayos X y un ecógrafo. Sin embargo, el angiógrafo y el neuronavegador no están disponibles. Su reposición está planificada para el último cuatrimestre del 2023, siempre y cuando el Ministerio de Economía y Finanzas suelte la plata, los recursos. Así se informó desde el propio Ministerio de Salud. Según Ruales, el gobierno ha invertido $165 millones en la repotenciación de equipamientos para las casas de salud a nivel nacional. El hospital Enrique Garcés del Sur también recibió la semana pasada la repotenciación de laboratorio, centro quirúrgico y rayos X. Sin embargo, el único equipo para resonancia magnética instalado en Quito, en Pichincha, en el Hospital Eugenio Espejo, es el único con el que cuenta el Ministerio de Salud en Pichincha, no funciona. Eso también es un reclamo y se habla de que se está trabajando pues para reemplazarlo. Tampoco están disponibles el ecógrafo del Centro de Salud La Vicentina, el neuronavegador y litrotriptor del Hospital Eugenio Espejo, el ecógrafo del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor y el ecógrafo del Hospital Básico de Nane Galito. Esto es lo que le podemos contar y vamos a escuchar qué fue lo que dijo el jueves pasado el ministro de Salud sobre la instalación de este nuevo tomógrafo. Y la adecuación física de la instalación eléctrica, eso ha llevado alrededor de 3 meses. El equipo ahora está operativo. En las primeras 2 horas se han hecho 15 estudios, tiene una capacidad de hacer más de 100 estudios diarios y especialmente es importante porque el Hospital Baco Ortiz a finales de abril está terminando la adecuación de la nueva sala de emergencia traumatológica especializada en atención pediátrica y este es uno de los elementos importantes de la atención de trauma en pediatría, además de la atención regular de los pacientes. Vamos a ver qué fue lo que dijo el ministro de Salud sobre el abastecimiento de medicamentos en esta casa de salud y en otras. Sí, a nivel hospitalario hemos logrado ya un abastecimiento de las medicinas de el grupo L, las oncológicas, la de enfermedades raras, de enfermedades de mayor complejidad de un 92%. Estamos buscando ciertos elementos importantes, por ejemplo, la insulina está ya cubierta en el 100%, los factores de coagulación para los pacientes hemofílicos tenemos 98%, nos falta un factor que ha habido problemas del proveedor. Y a nivel general, digamos, medicamentos de alta rotación, nosotros mantenemos nuestra proyección para este mes de abril, es mantener una dotación del 80%. De salud, pero nosotros, por supuesto, hicimos el resto de la tarea, fuimos a consultar a la gente que recibe la atención, que estaba esperando para consulta externa. Hubo testimonios en los que nos decían que sí han recibido buena atención y también los medicamentos y otros en los que no. Escuchemos el primero, donde una señora nos cuenta que sí le están ayudando en el hospital, que bueno, no es una ayuda, no es un derecho. Como mi bebecito tiene múltiples malformaciones, a mí sí me han dado todo, pañalitos y cobertores me han mandado a comprar, pero del resto no. ¿Medicinas? No. Hasta aquí no, pero a las otras compañeras mías sí. Sí, atención también sí. Ya, ok. ¿Su niño qué edad tiene? 15 años. Ya. Y el bebecito que está arriba está de 5 días de nacido. Oh, okay. Sí. Pero le están ayudando. Sí, ellos me están ayudando bastante. Patricia Sánchez. Gracias, mi señora. Bueno, la conversación que tenemos la dejamos íntegra también para ustedes y conversamos con otras 3 personas más. Nos da el tiempo para poner el siguiente testimonio. Bueno, pues mi hija se hace diálisis en este hospital, ya mismo a los 6 años. Venimos todos los días de lunes a sábado. En cuanto a medicamentos, pues están escasos, no hay ahorita el levetiracetam, que es un medicamento un poquito costoso para mí, que no trabajo, porque tengo que venir todos los días. No hay suplementos nutricionales. Mi hija toma uno que es alto en proteínas y bajo en potasio y fósforo. Y no hay. Entonces, bueno, aquí se hace una lucha, yo sé, con lo que tienen. Tratan de distribuir, pero no sé, quizá
redistribuir para las enfermedades catastróficas, que se tenga un poquito más de cuidado, porque ya ves, vengo todos los días y yo aquí vivo más que en la casa. Entonces eso. ¿Y cómo hace para comprar las cosas si el dinero es escaso? Claro, tenemos apoyo del gobierno con el bono Joaquín Gallegos Lada, pero no nos alcanza, no trabajamos. Y bueno, ahí me estiro con apoyo aquí de las damas voluntarias que están en el Vaca y así. Pero es complicado, es muy complicado porque también tiene una dieta, no es que yo voy y le doy un atuncito y comemos las dos, no es así. La realidad de quienes tienen niños o niñas con enfermedades catastróficas. Por último, les voy a compartir el testimonio de una familiar de un paciente que sufrió un siniestro de tránsito, que nos cuenta todo lo que han tenido que pasar, y esto contrasta mucho con las declaraciones del ministro de Salud cuando dice hay todo, está abastecido, se está brindando toda la atención completa a la gente que viene al Hospital Baco Ortiz. El día viernes un sobrinito mío tuvo un accidente, un atropello de tránsito, y mi hermana había acudido acá al hospital y bueno, ese rato sí le habían atendido, pero de ahí para acá hemos tenido un pésimo servicio, porque todo le han mandado a comprar, no ha habido nada, totalmente a mi sobrino le han aislado, le han sacado de cuidados intensivos y le habían dicho que no hay camas, le habían aislado totalmente a un cuartito así, y que las doctoras muy groseras no los quieren atender, no, o sea que dice que mi sobrina, o sea que también no se podían hacer cambio de turnos para quedarse, que les habían dicho que no pueden estar entrando y una y otra, porque mi sobrinito prácticamente tiene la operación, tenía que hacer la operación, bueno, tiene que hacer la operación de la columna y todo hasta un... Bueno, el testimonio pues tenía algunos datos más también reveladores que hablaban de que había también dentro del hospital venta de pañitos húmedos, entre otras cosas, que también les había llamado mucho la atención, pero habían tenido que gastar bastante para poder hacer que su familiar pueda acceder a una cirugía. Tenemos otros testimonios, mañana los compartimos, amigos, amigas, les abrazamos con todo el cariño a ustedes, no dejen de contarnos lo que pasa en su barrio, en su comunidad. Nos dicen en Pintac, estamos sin agua ya más de una semana. La DENI viene en estos días pues para dirigirse a esta zona también para poder brindarles el contingente. Ya consultamos a la empresa de agua potable también, a ver qué es lo que está pasando. Nos dice, hay gente que no tiene agua ni para hacer la comida y los tanqueros suben uno pasando un día y solo llegan a la entrada. Grave este tema también. Abrazos a Pintac. Chao, chao.